Del Santo Evangelio según San Mateo. 13, 24, 43. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hemos escuchado el Evangelio, vamos a hacer la reflexión, pero antes vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Espíritu Santo, que habitas en nosotros por el bautismo, sabemos que estás dentro de nosotros. Espíritu Santo, ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos para que escuchemos tu palabra y la entendamos y la practiquemos. Te lo pedimos, Papá Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, pues miren, vamos a dar una introducción para poderle entender a fondo todo esto. Jesucristo nos va a hablar del reino de Dios. Es lo que predicaba Jesús. El reino de Dios ha llegado, decía. El reino de los cielos ha llegado y nos lo va a explicar de muchos modos, usando parábolas o comparaciones o ejemplos para que entendamos. A veces se dice así, a veces se dice que la Biblia es muy fácil de entender, que no hay que meterse en tanto enredo y complicar las cosas, que es muy fácil. Pero en ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice que sea fácil. Al contrario, Jesucristo dice así, de Mateo 13, 11 dice así: A ustedes se les concede conocer los misterios del reino de los cielos. Los misterios. Los misterios, es decir, no es tan fácil, es algo misterioso, algo que se tiene que aprender poco a poco. Y luego el apóstol Pedro también dice en 2 Pedro 3:16, dice que no es fácil tampoco entenderlo. Dice así, dice en 2 Pedro 3:16, dice así, dice,
Esto insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. Así que las escrituras de la Biblia no es tan fácil de entenderlas. Tenemos que estudiarlas. Y en 2 Pedro 1:20 también dice algo parecido. Dice, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Así que no es fácil interpretar la Biblia, saber lo que dice Dios en la Biblia. Y se tiene que tener cuidado. Por eso es que hay tanta iglesia. Porque cada quien cree que ya le entendió y hace una iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que es muy fácil entender la Biblia. Ciertamente hay unas cosas muy sencillas, pero muchas no tan sencillas. Así los dice Jesús. Entonces no es tan fácil. Por eso tenemos que con cuidadito ir viendo a ver qué dice la Biblia, estudiando a fondo cada cosa. Vamos a dar la introducción entonces, pues vamos a ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios es familia, que viven en la eternidad, es decir, no han tenido ni principio ni fin, que es Dios mismo en 3 personas distintas, como sabemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios en 3 personas distintas. No es que sean 3 dioses, es un Dios en 3 personas distintas. Así que ellos son de naturaleza divina. Es como nosotros, somos muchos hombres, pero una misma naturaleza humana. En Dios hay 3 personas distintas en una misma naturaleza. Así que Dios es uno en 3 personas distintas. Bueno, sabemos que Dios es espíritu y de lo espiritual vino la material, es decir, Dios crea lo material. Dios crea la luna, las estrellas, el sol, la tierra, todo, y a nosotros también, ¿sí? Y a nosotros nos pone alma y cuerpo, es decir, espíritu y cuerpo. De manera que tú y yo tenemos alma y cuerpo. Jesucristo viene y también toma cuerpo. Viene y se hace carne en el vientre de la Virgen María. Lo dice Lucas 1:35. Es decir, Dios Padre, por decirlo así, toma por esposa a la Virgen María y pone a Jesús en su vientre y de ahí va a nacer Jesús. Esto sucedió en el año 1. ¿Y a qué viene Jesús al mundo? ¿A qué viene? Recordemos que Dios creó al hombre para que viviera eternamente con él feliz, sin ningún mal había en el paraíso. Pero como lo hizo libre, entonces el hombre decidió no obedecerle a Dios y se salió de su reino y se vendió al mal, al reino de las tinieblas, se vendió al engañador, al diablo, al enemigo de Dios. Se vendió, de manera que el hombre pasó a ser esclavo o bien ciudadano, pero del reino de las tinieblas, del reino del diablo. ¿Dónde dice eso? Lo dice en Colosenses 1:13. Ahí dice, en Colosenses 1:13, esto. Colosenses 1:13. Dice así. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, el hombre le pertenecía al reino de las tinieblas. Viene Jesús con su muerte y resurrección, arranca al hombre del poder de las tinieblas y lo traslada al reino de su Hijo amado, al reino de Jesucristo. Así es. Entonces, ¿por qué el hombre, antes de venir Cristo al mundo, le pertenecía
al reino de las tinieblas. Así es. Entonces, Jesucristo viene, ese es el plan de Dios. El Padre envía a Jesucristo a la tierra para, eh, para que salve al hombre. Por eso dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al hombre, tanto amó Dios al hombre, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, se perdió la vida eterna en el paraíso, pero Dios viene, es decir, Jesucristo viene a la tierra y nos ofrece vida eterna al que quiera. Y Jesucristo viene y nos da una enseñanza, nos da una enseñanza que nos conduce a la vida eterna, que nos indica el camino para nosotros volver a tener vida eterna. Primeramente con el alma, ¿sí? Es decir, cuando una persona muere, no muere. Lo que muere es el cuerpo, pero el alma no muere. Por eso dice Jesucristo en Mateo 10:28, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma, porque no, el alma no muere. Entonces, cuando una persona muere, muere el cuerpo más bien, pero el alma no muere, el alma se va con Dios. Claro que si no vivió el camino de salvación, pues no se va con él. Entonces, pues, Jesucristo viene del cielo a eso. Y para eso, pues, decíamos que deja una enseñanza aquí. Deja una enseñanza aquí en la tierra para que todos los hombres sigamos esa enseñanza. Por eso dice en Mateo 28, 19, 20, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Bauticen, hagan discípulos, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, que todos aprendan esa enseñanza, aprendan el camino que los conduce a la salvación, para que nuevamente tengan esa vida eterna que se perdió en el paraíso. Bueno, entonces pues toda la descendencia de Adán y Eva le pertenece al reino de las tinieblas. Viene Jesucristo y nos arranca de ese reino y nos traslada al reino de Jesucristo. Claro está que cuando se termine cuando venga el fin del mundo va a haber la resurrección de los muertos. Es decir, se va a juntar por el poder de Dios el cuerpo con el espíritu o con el alma otra vez. Y entonces nos vamos a ir con Dios a gozar eternamente en el cielo con cuerpo y alma. No así para los que no obedecieron el camino de salvación, sino que ellos van a obtener el cuerpo, pero se van a ir lejos de Dios a sufrir eternamente con el cuerpo y con el alma. Bien, eso lo dice Mateo 25:41. Jesús que así va a pasar. Bien, entonces Jesucristo viene y trae una enseñanza aquí a la tierra. Viene a establecer su reino aquí a la tierra. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos a entrarle ya a la lectura de la palabra. Empezamos con el versículo 24, Mateo 13:24. No vamos a leer todo el evangelio porque está muy largo, nomás esta parábola vamos a ver. Dice así, Mateo 13:24. Jesús les propuso otra parábola. Dice, aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Está explicando en qué consiste el reino de los cielos que trajo Jesucristo aquí a la tierra. ¿Cómo es ese reino? Porque no es tan fácil. Por eso va a dar ejemplo Jesús cómo es ese reino. Porque ese reino no es un reino como los de la tierra o gobiernos como de la tierra. No. El reino de Dios va a ser de otro modo. No como los de este mundo. Por eso es que Jesucristo no trae soldados. Si alguien comete una falta, no lo agarra un soldado y se lo lleva a la cárcel de Jesús, pues no, es otro tipo de reino. Así es. Entonces, pues, ¿por qué? Entonces tenemos que ir aprendiendo, pues, cómo es ese reino.
Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Va a explicar cómo es. Y de una vez les voy a decir qué es el reino de los cielos, para que lo vayan entendiendo. De una vez, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos no es otra cosa que la iglesia que Cristo fundó. ¿De dónde saqué yo eso? Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 567. Ahí lo dice. No es cosa que yo lo esté diciendo. Y claro está, la Biblia también lo afirma así, viendo todo esto, ¿sí? Entonces, pues, Jesucristo viene del cielo y forma su iglesia con 12 apóstoles. Y da una enseñanza para que todos los que quieran salvación tienen que ser discípulos de Cristo, observar los mandamientos que da esa enseñanza para tener la salvación. ¿Por qué decimos que, vamos a ver una cita bíblica, por qué decimos que el reino de los cielos es la iglesia? Eso es fácil. Porque dice Juan 3.5, vamos a ver qué dice Juan 3.5, ¿cómo es que se entra al reino de los cielos? Juan 3.5. Vamos a ver cómo se entra al reino de los cielos. Dice así, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, tiene que bautizarse para poder entrar al reino de los cielos. En otras palabras, nosotros entramos a la iglesia, a formar parte de la iglesia por el bautismo. Así es. Y también en la Biblia se ve en muchas partes, que así es como se entra a formar parte del reino de los cielos. Jesucristo dice, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les dije. Entonces así es como entramos al reino de los cielos, que trajo Jesucristo aquí a la tierra. Entonces vemos que hay dos reinos. Uno, el que trajo Jesús a la tierra. Otro, el que está en el cielo. El que está en el cielo, ya allá no hay nada de malo. El que está aquí en la tierra, sí. Y eso lo vamos a ver ahorita en la parábola. Jesús dijo, pues así, aquí tienen una figura del reino de los cielos. Es un hombre que sembró buena semilla en el campo, dice Jesús. Pero mientras la gente estaba durmiendo, vamos a ver poquito a poco. Vamos a ir primero al 24. Dice, aquí tiene una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Ok. ¿Quién es el que siembra la semilla? ¿Y qué es el campo? El que siembra la semilla es Jesucristo, que siembra su palabra. ¿Y quién es el campo? El mundo, o sea, nosotros. A nosotros nos pone la palabra de Jesús. Por ejemplo, ahorita Jesús está poniendo semilla del reino en usted, que me escucha, y en mí también. Está sembrando su palabra. Dice, está sembrando una semilla, buena semilla. Dicho de otro modo también, Jesucristo siembra la semilla en la iglesia. A través del bautismo recoge mucha gente. Dice, pero mientras la gente estaba durmiendo, esto es muy importante, mientras la gente estaba durmiendo, ¿cuál gente? Los ciudadanos del reino de Dios, los bautizados. Usted, por ejemplo, si usted se duerme, Jesucristo viene y siembra cizaña. Es decir, usted no escucha la palabra, se duerme. Usted no quiere seguir las enseñanzas de Cristo, entonces duerme. Usted no transmite la palabra de Dios a los demás, se duerme. En su familia va a entrar lo malo, ¿okay? Porque van a sembrar una semilla mala y mientras la gente estaba durmiendo vino un enemigo y sembró mala hierba, o sea, cizaña en medio del trigo y se fue. Así que viene el enemigo, siembra cizaña, siembra mala hierba. ¿Por qué? Porque dormimos nosotros. ¿Por qué hay tanta secta? Porque los católicos nos dormimos. ¿Por qué hay tanta drogadicción? Porque los católicos nos dormimos. No predicamos la palabra. ¿Sí?
¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué no predicamos la palabra? Eh, ¿Por qué hay desorden sexual? Porque no predicamos la palabra. Así es. Entonces, en cierto modo, cuando usted ve a una persona que anda en las drogas, diga, esa persona que va ahí, por mi culpa anda ahí, porque no le predico la palabra. ¿Y cómo se la voy a predicar si no la sé? Entonces tenemos que aprender. Jesucristo que vino aquí a la tierra a darnos una enseñanza. Vino a predicar el reino de Dios. Eso vino aquí a la tierra. Él predicaba el reino de los cielos, se acercaba. ¿Y qué tenemos que predicar nosotros? El reino de los cielos está cerca también. Y tenemos que saber qué es el reino de Dios, cómo es ese reino de Dios, sino que vamos a predicar. Así que tenemos que saber bien, bien de pe a pa qué es el reino de Dios para poder predicar. Si no, no vamos a hacer. En otras palabras, tenemos que ser discípulos de Cristo. Es una orden de Jesús que dijo en Mateo 28, 19, 20. Dijo, hagan que todos aprendan de mí, que todos sean mis discípulos. Eso es una orden de Jesús. Que no sé si usted lo haya hecho. Ser discípulo de Cristo es estar aprendiendo su palabra. Y decía, no es fácil eso. Eso no es fácil, es difícil. Pero no es imposible. Bueno, entonces dice aquí pues que sembraron mala hierba en el campo. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña, la mala hierba. Entonces los servidores fueron a decir al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Pues se durmieron, no se dieron cuenta. ¿De dónde pues vino esa mala hierba, la cizaña? Respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. Es una obra de un enemigo, es decir, el diablo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que arranquemos esa cizaña? No, dijo Jesús. Dijo el patrón, no, pues al quitar la cizaña podían arrancar también el trigo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, hay trigo y cizaña. ¿Mm? Hay personas que no se portan bien, hay muchos bautizados que no se portan bien. Entonces hay que, eso ya al infierno, que se vayan, ya hay que echarlos fuera. No, no, porque pueden crecer y pueden arrepentirse. Así es. Entonces, pues, hay personas que son ciudadanas del reino de los cielos por el bautismo, pero que no hacen lo que manda el rey. Son ciudadanos que se duermen, ciudadanos que andan en otras cosas. Entonces, pues, no quiere Jesús que se arranque eso, que se quite eso. También hay sacerdotes que no se portan bien. Entonces, ¿por qué? Porque hay trigo y cizaña en el reino de Dios. Bueno, entonces dice así, dice, dejen que crezcan juntos hasta la hora de la cosecha. Dejen que crezcan juntos. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos en el fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Y ahí, bueno, ya sabemos que eso va a pasar el fin del mundo. Ya cuando se termine este mundo, o cuando sea tu fin de mundo también, ¿verdad? Eso va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando termine este mundo, o cuando se termina tu mundo, entonces ya vas a juicio. Vamos a juicio. Y ahí vamos a ver si fuimos trigo o cizaña. ¿Sí? Y claro que al fin del mundo, bueno, vamos a resucitar. Los que son trigo van a resucitar. Y los que no fueron trigo también van a resucitar, pero van a tener un destino muy feo. Dice Jesús en Mateo 25:41 que van a sufrir eternamente.
Por eso es que Jesús viene a salvarnos, porque no quiere que nos perdamos eternamente, que nos retiremos de él eternamente, que no vayamos con el enemigo. Por eso Cristo viene a ofrecernos salvación, viene a ofrecernos la vida que nunca se va a acabar, llena de felicidad. En el cielo no hay nada de malo, absolutamente nada de malo. En el infierno es todo malo sin nada de bueno. Y es para siempre, sin fin. De manera que aquí en la tierra es un momento en que pasamos nada más. Y después viene la vida definitiva, o lejos de Dios o con Dios, o el sufrimiento eterno o felicidad eterna. Esto a veces no se entiende y a veces no se cree. Por eso es que no nos comprometemos con Dios, no se comprometen con Dios a cambiar de vida, a ser buenos discípulos de Cristo, evangelizadores de Jesús, porque no le creemos a Jesús. Entonces esta es una partecita de lo que es el reino de Dios. Jesucristo nos da más parábolas ahí, nada más vimos una parábola, la del trigo y la cizaña. Así que, pues, recuerde, usted, yo, todo católico, que no es buen discípulo de Cristo, es como la cizaña. Jesucristo quiere, lo expresa en Mateo 28, 19, 20, que vayamos todos y que hagamos que otros sean discípulos de Cristo. Una vez nosotros siendo discípulos de Cristo, que vayamos y hagamos que otros sean discípulos de Cristo. Nos hemos dormido. Así es, por eso que hay mucha secta, mucha iglesia que no es católica, que están en un error, y nosotros los que tenemos la luz del mundo no la hemos dado a conocer. Señor Jesús, perdónanos. Señor Jesús, perdónanos. Señor Jesús, perdónanos. Comprométase usted y yo, piense qué va a hacer. ¿Va a seguir igual o va a cambiar? Yo sé que a algunos no les gusta este modo de hablar, pero es la palabra de Dios. Porque a nos gusta más bien que nos hablen cosas bonitas, ¿sí? Que nos caigan muy bien. ¿Sí? Qué bonito es cuando nos dicen, Dios te cuida, Dios te protege, oh, qué bien, ¿verdad? Dios me ayuda, Dios me protege, Dios me consuela, oh, qué bien. Así es, pero sus mandamientos, ¿qué? Nada más queremos el consuelo de Dios, nada más queremos su protección. Dios nos protege, ciertamente, pero si seguimos el camino de salvación, si no lo seguimos, pues, ¿qué pasó ahí? No vamos bien. Claro que Dios es misericordioso, pero se termina eso cuando se termina nuestro mundo, o al fin del mundo, eso se termina, y después viene un juicio. Y tanto trabajo que le costó a Jesús darnos la salvación para que nosotros lo desperdiciemos. Qué feo es eso. Así que, Señor, perdónanos, Señor. Me comprometo contigo. Quiero ser tu discípulo de aquí adelante. Amén. Hermano, programe su vida. Tome un cuaderno y dígame, propongo hacer esto. No porque yo diga, sino porque usted comprométase con Cristo. Amén.